soy periodista desde hace 35 años y además la mayor parte del trabajo que he hecho en mi vida y que sigo haciendo es comunicación estratégica, con lo cual, aunque también hago periodismo económico, pero bueno, con lo cual la verdad es que vamos a ver si nos sentimos cómodos. Lo que necesitéis saber yo lo responderé por supuesto y demás y tal, y bueno, que al final pues estoy aquí de alguna forma un poquito también nervioso porque no sabéis que no estamos acostumbrados, nosotros no somos los que nos ponemos en esta parte del escenario, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, vamos a ver, esta es mi segunda novela, El último sueño del rey. La primera, para que se vea, muchas gracias Pablo. La primera la editamos también en Almuzara, la publicamos a finales de 2007 y la hice precisamente al albur del bicentenario de la Guerra de la Independencia. Se llamaba la novela La Derrota, no funcionó mal, y además me ayudó muchísimo a poder encajar el contexto histórico y poder darle una vuelta a los personajes, precisamente la gente de Bailén, ¿no? Y en aquella época el cronista de Bailén, que me lo pasé fenomenalmente bien. Bueno, después de eso, pues por motivos profesionales, tardamos durante un tiempo, aunque la verdad es que la novela estaba ya preparada a finales del año pasado y en condiciones normales lo hubiéramos presentado en junio, pero ya con todo esto pues la aplazamos y demás con todo lo que ha pasado. Bien, bueno, yo además soy de Córdoba, con lo cual estoy muy cerquita, o si estábamos en familia más todavía. Bien, la novela como tal. ¿Qué es la novela? Bueno, la novela, el marco histórico de la novela es una etapa del siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo que yo creo que es bastante desconocido en España, a pesar de que pensamos que lo conocemos. Y es un siglo que tradicionalmente no se le da la importancia que tiene, quizás porque ha quedado opacado con el fatalismo del XIX, quizás porque ha quedado opacado con los siglos anteriores, la decadencia extraordinaria del XVII o el optimismo imperial del XVI, pero el XVIII es un siglo complejo y difícil. Pero es un siglo complejo y difícil en el que además se inicia con un fracaso enorme social y militar, como es la guerra de sucesión, esa guerra que todos conocéis que utilizan los independentistas catalanes para justificar esa serie de mitos que tienen, y que en realidad era una guerra civil, no era otra cosa, y esa guerra en la cual además los ingleses, que estaban en uno de los bandos, en el bando austracista, precisamente el bando donde estaban los catalanes, pues simplemente es que llegan y se quedan con Gibraltar, es decir, no hay otra cuestión, es como si unos combatientes en una guerra, la guerra civil en el 36, pues unos alemanes, italianos o rusos o brigadas internacionales se quedan con una parte del país y se la dan al país fuera. En fin, digo que es un siglo complejo porque empieza con esa guerra. Es además una guerra que digamos que es el gran corolario de la decadencia enorme del siglo XVII que sufre el país, y es una guerra en la cual los dos grandes contendientes que hay ya en aquel momento, que son los que han tomado el relevo nos han tomado el relevo a nosotros como grandes potencias europeas, Francia, que es la gran potencia europea, Inglaterra, el contrapunto como siempre, están combatiendo precisamente para ver a quién ponen al frente del gobierno, a quién ponen al frente de la corona. Y salen victoriosos los franceses, sale victorioso Luis XIV y al final pues tenemos a Felipe V, el primer rey borbón. Vale, Felipe V es un personaje también bastante complejo y complicado. Su primera mujer muere joven, tiene 3 hijos, uno de ellos va a ser Fernando, tiene 3 hijos, Luis, Pedro y Fernando. Fernando es el tercero y es el único que sobrevive. Luis va a ser el mayor, va a ser el rey en el cual abdica Felipe V a mediados de la década de los 20, en 1724, abdica en él. Felipe V abdica porque en realidad el hombre no estaba ni estaba preparado para reinar, era sobrino de Luis XIV, no estaba preparado para reinar y
y viene aquí y ya además empieza a tener, a los pocos años después de que acabe la guerra, que acabó en 1714, bueno, pues luego poco después empieza ya a dar síntomas de la enfermedad que tenía. Tenía una enfermedad mental terrible, era una mezcla tremenda entre demencia, neurastenia, etc. Bueno, él abdica, pero muere muy joven, Luis, muere prácticamente al año, y vuelve otra vez al trono Felipe V. Felipe V está casado con Isabel de Farnesio, de segundas nupcias. Isabel de Farnesio es un personaje en la novela con peso. Isabel de Farnesio es una mujer sencillamente admirable para la época. De hecho, además, era una mujer que llega a tener una inmensa cantidad de hijos con el rey, llega a tener casi 10 hijos con el rey, muchos de ellos mueren, pero el que realmente resiste y el que es importante y que nos suena a todos es Carlos III, el que va a ser el futuro Carlos III, hermanastro de Fernando VI, disculpadme. Lo curioso de esta historia es que Isabel es una mujer muy determinada a reinar. Ella se siente realmente más que el marido, ella se siente reina, ella ve lo que ocurre, ve como el estado de salud de Felipe y trata de mantenerlo en el trono sea como sea. Es más, precisamente cuando abdica él en los pocos momentos de lucidez que tenía, pero justo tras la muerte del hijo, ella de alguna forma lo empuja a que vuelva otra vez al trono. Es más, además se lo trae a Andalucía, hasta luego 3-4 años lo tiene en Sevilla, y trataba por todos los medios de que el rey se recuperase de alguna forma, pero ella controlando el gobierno. Era una mujer bastante culta, habla bastantes idiomas, y además es una anécdota que me gusta mucho, porque la garantía de que era una de las mujeres de más valía en Europa en esos momentos, desde luego desde el punto de vista político, era que tenía un admirador en Federico el Grande de Prusia, y Federico el Grande de Prusia fue uno de los grandes personajes del siglo XVIII de una capacidad extraordinaria, ¿no? Bueno, pues lo que os cuento, ¿qué es lo que ocurre? Hay un periodo hasta 1748 en el cual unos prácticamente 15-20 años, en el cual el cual Felipe V va deslizándose hacia la locura absoluta, y lo que ocurre es que el heredero del trono es Fernando VI, es Fernando. Fernando, ya como he comentado, era una persona que no estaba destinada a reinar, era además una persona que él mismo tenía, como él mismo era consciente de su condición de persona, digamos, no voy a decir mediocre porque no era el adjetivo que se empleaba entonces, ni tampoco seguramente él lo hubiera empleado, pero sí que de sus limitaciones. Era una persona que tenía claro que una cosa era ser rey, la majestad en aquel momento de lo que se entendía por ser rey, y otra cosa distinta era la conciencia que él tenía de sí mismo. Y bueno, pues le sucede un poco lo que pasaba en la época y venía acumulado. Los matrimonios de las casas reales eran todos por intereses, obviamente, de países, y a él, Isabel de Farnesio, la madrastra, que lo que realmente hubiera querido de un principio es que él no hubiera podido reinar. Su obsesión única es que el rey tenía que ser su hijo, Carlos III, y ella, digamos, que ser una especie de regente en la sombra. Esa era realmente lo que pensaba. Pues lo que hace es que hay una doble alianza con Portugal, y en esa doble alianza de matrimonio, una hermanastra de Fernando y él, pues lo casan con Bárbara de Braganza. Bárbara de Braganza también es otro personaje de referencia en la novela, quizás es el personaje donde pivota gran parte de la reflexión del rey. Y lo que ocurre es que Fernando VI, que es un personaje, como digo, apocado, consciente de sus limitaciones, que no está destinado a reinar, que además él no había tenido nunca, él se quejaba de que no había podido tener contacto y relación con el padre porque el padre estaba sencillamente loco, entonces no tenía relación, no podía hablar con él, no tenía. Pues resulta de que lo casan con Bárbara de Braganza, y Bárbara de Braganza es una mujer todavía más culta, más interesante, más espectacular. Yo creo que conocerlo hubiera sido tremendo.
en Europa, porque aparte de saber 6 idiomas, aparte de tener una cultura general extraordinaria, era una de las mejores intérpretes de clave. El propio Domenico Scarlatti, el músico, era uno de los clavinetistas con su obra más complicado de interpretar. Y hoy día cualquiera que, si sabéis música o si habéis escuchado a Scarlatti, sus interpretaciones, sus piezas son demoledoras para un pianista, ¿no? Y ella era tremendamente hábil, una de las mejores, aparte de una cultura musical y artística tremenda. Ocurre, sin embargo, que era jovencita, pero ocurre que tenía un peso absolutamente tremendo, porque era muy glotona, la comida no la perdonaba. Eso empieza a provocar enfermedades a ella, y además de cara pues tampoco era como muy agraciada. Hay un detalle curioso, y es que cuando le mandan lo que se hacía en aquellos tiempos, mandar los retratos de los pretendientes cada uno, mandárselos a las cortes para que se conocieran, tardan un año en mandarle el retrato aquí a Fernando, porque no saben cómo ocultarle la cara de la pobre. Es una cosa, o sea, ahora nos parece todo esto bastante tal, ¿no? Pero en aquella época era así, y además encima había estado atacada de viruela, con lo cual la cara la tenía la pobre. Bueno, el caso es que además llegan, se conocen en la zona hasta aquí de Badajoz, cuando se hacían las ceremonias entre reyes españoles y portugueses, se cruzan y demás, y cuando se conocen, y cuando Fernando la ve, sufre un shock y se va, vamos, directamente sale corriendo, ¿no? Y bueno, parece que toda esta vida, parece que es una desgracia todo esto y demás, y al final resulta de que se casan, acaban casándose, y acaban los dos profundamente enamorados uno del otro. Acaba sobre todo él profundamente enamorado de ella, quizás porque, no sé, la interpretación puede ser todo lo que a él le faltaba de relación personal con alguien, la soledad interior que tenía, que no la había tenido con nadie, y encuentra en ella a alguien no solamente que lo complementa, sino que además lo ayuda. Él tampoco puede tener hijos, él tiene priapismo y era imposible que pudiera tener hijos, y ella tenía mucha dificultad con el peso y como estaba, no podía tampoco, total, que incluso subliman el tema, y como ya os digo, de repente se convierte en una pareja extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hago un primer inciso rápido. ¿Por qué me llama a mí la atención este personaje Fernando VI? Bueno, el otro día yo escuchaba a Santiago Postiguillo en Córdoba, que estaba hablando de Trajano, de su personaje, y él decía, bueno, yo cuando escojo un personaje, me gusta que el personaje sea amable, fuerte, muy atractivo y demás, porque voy a estar mucho tiempo con él trabajando y demás, y necesito que me dé buena vibración. Me parece una buena, no está mal, pero yo creo que también los personajes no solamente se trata de que te den buena vibración por esos valores positivos, también te la pueden dar por la curiosidad de una vida que ahora, según y viéndola con nuestros parámetros, nos parecería absolutamente increíble, pero que en aquel momento es capaz de llevarla a cabo, es capaz de desarrollarla, y en aquel momento se ve de una forma absolutamente natural y consigue sacarle beneficios a su defecto, y consigue proyectarse por encima, ¿no? Eso por esa parte. Y la otra parte de atractivo del personaje es porque, sabiendo precisamente las limitaciones que tiene, se deja llevar, pero se deja llevar bien por dos ministros, en especial uno, Carvajal y Ensenada, en especial digo Ensenada, se deja llevar por, los tenía los dos precisamente como contrapunto, para que los dos tuvieran un equilibrio. Ensenada era como muy expansivo, amigo de fiesta, trabajador incansable, soltero, que estaba las 24 horas dedicado al rey, lo que él quisiera, pero también muy determinado, un tipo que hace muchísimas cosas, es el tipo que monta el catastro y es por ejemplo, también tiene cosas malas, es el tipo que organiza la redada de los gitanos, ¿no? Que es el gran lunar negro del reinado Fernando VI, pero ocurría en Europa en muchísimos sitios cosas así. Pero es un tipo que a él le puede dejar el gobierno. Y el otro es Carvajal, que es todo lo contrario, es una persona ascética, con familia, profundamente austera, etcétera. Total, que entre los dos se complementan y consiguen que España, consiguen que volvamos otra vez al escenario, pero además consiguen que volvamos otra vez al escenario a base de bien. Ellos permiten, o por lo menos propugnan de alguna forma también,
un conocimiento y una difusión y un estudio científico incipiente, con los grandes exploradores nuestros. Tenemos a Jorge Juan, a Antonio de Ulloa, el naturalismo. Hay una también incipiente literatura que no llega ni mucho menos al nivel del Siglo de Oro, pero que con Feijóo y demás, que empieza otra vez, el país empieza otra vez a caminar, pero empieza a caminar por lo civil, porque hay ya un tercer rasgo de Fernando, que es que odiaba profundamente la guerra. Puede ser que por su rasgo de debilidad personal, pero odiaba profundamente el conflicto y la guerra. Entonces, su orden es que no hay guerra, no hay guerra. Ni con Francia ni con Inglaterra. Con Francia, motivos obvios, son primos, Luis XV y él. Y ahí también otro detalle curioso, el Luis XV era un manirroto y tenía en su corte llena de amantes, etc., ya conocer la historia. Y Luis XV era siempre un manirroto y estaba pidiéndole dinero permanentemente a Fernando VI, pero se lo pedía a modo particular. Oye, primo, déjame dinero porque tal. Entonces llega Fernando VI un momento que le dice, mira, no te doy un duro, no te doy más, porque primero no me cae bien, no confío en ti, no, esa vida que ya va a estar, y si fuese dinero para otra cosa, vale, pero para eso no te la doy, ¿no? Es una cosa curiosa en la actitud del rey, ¿no? Entonces, como os contaba, esa tercera parte de la paz es muy importante porque eso permite, cuando llega su hermano Carlos III, en 1359, permite que tenga 300 millones de reales, que para la época era absolutamente extraordinario, para poder gastar. Por poneros una referencia, el Banco de San Carlos, que es el embrión del futuro Banco de España, se pone en marcha con 12 millones de reales. Es decir, imaginaos la diferencia. Entonces, digamos que el personaje me llama la atención por todas estas cosas que os comento. Tiene como he dicho, un pivotaje sobre estas dos mujeres, primero Bárbara y segundo su madrastra. Y luego hay otros dos personajes que son los que acompañan al rey en el devenir de la novela. Uno es el médico Andrés Piquer. Andrés Piquer es real, o sea, los personajes son la inmensa mayoría reales, por no deciros casi todos, pero con Andrés Piquer, lógicamente, bueno, pues me he permitido licencia. Andrés Piquer es su médico y es el médico que lo va a acompañar, porque la novela se desarrolla en los primeros meses después de la muerte de Bárbara de Braganza, en los primeros meses que él pasa en Villaviciosa de Odón. Lo llevan allí precisamente para intentar que no se acuerde de la reina, en un sitio donde él nunca ha estado con la reina. Era un pabellón de caza, lo llaman pomposamente caserón o palacio, pero en realidad es un pabellón de caza, y lo llevan allí precisamente para que no tenga recuerdo de la reina y a ver si se puede recuperar, porque antes de la muerte de la reina había tenido ya episodios, pero con la muerte de la reina pega un bajón y sospechan que puede tener la enfermedad de su padre, que no era la misma enfermedad de su padre. Fernando tiene una demencia, le llaman melancolía, pero que no era ni mucho menos la del grado de su padre. Aunque luego, cuando muere la reina, el fin, en fin, yo ya lo leeré. Pero en ese momento es un momento muy decisivo porque primero está ahí Andrés Piquer, el médico que lo trata, con un grupo más de médicos. Andrés Piquer además tiene unas memorias que las podéis descargar de la Biblioteca Nacional, son gratuitas y le podéis echar un vistazo precisamente sobre la evolución de la muerte del rey. Y luego está el otro personaje con el que pivota, que es Ricardo Gol. Ricardo Gol es el ministro principal, es el que había sustituido a Ensenada. Carvajal había muerto y Ensenada es otra de las cosas curiosas de la época. Ensenada cae porque el embajador inglés Benjamin King en Madrid lo teme. Los ingleses temen profundamente en ese momento a España, y la temen porque Ensenada lo que está haciendo es construir una flota, pero construir una flota tremenda. De hecho, la flota que construye Ensenada es la que los ingleses acaban cargándose en Trafalgar. Dura 40 y tantos años y construye una flota tanto mercante como de guerra extraordinaria. De hecho, además también hay alguna historia, alguna novela por ahí que cuenta como Jorge Juan lo manda Ensenada de espía a Londres para robar planos de los constructores ingleses de barcos, se los trae. En fin, es otra historia que aquí no tiene nada que ver, pero bueno, resulta atractiva o curiosa de conocer, ¿no? Y bueno, pues al final lo que ocurre es sencillamente que no se entra en guerra y el rey no llega a tener todo esto. El último aspecto que os puedo contar, porque yo ya creo que he hablado demasiado, así que os pido por favor que me ayudéis y me preguntéis lo que pensáis que debéis. Y hablamos. El último aspecto es que
a mí me gusta mucho la música y mientras... confieso que me gusta mucho la música más contemporánea, pues música clásica sí me ha gustado y tengo mi disco y tal, pero no había profundizado ni mucho menos en la música del barroco como lo he hecho ahora. Y entonces, a mí me gusta que cuando leas, veas, aparte de que veas, que huelas, que sientas, es decir, que los sentidos estén ahí y escuches. Entonces, cada pequeño capítulo del libro, el libro se lee fácil, no es corto, o sea, no es largo, es la mitad del primero de la derrota, porque además yo creo también que las historias tienen que tener su punto justo, y te puedes pasar y te puedes quedar corto. Pues cada capítulo tiene una pieza musical de entonces, de las que oían entonces, y no solo de las que oían, sino de las que interpretaban, porque durante los primeros años de los 50, la década de los 50, 1750, tuvo que ser espectacular también, y lo habréis escuchado, habéis visto cuadros y demás, o lo habréis leído sobre el asunto. Organizaban los grandes fastos de Aranjuez y una flota, la flota del Tajo le llamaban, pues las falúas iban a lo largo del río, un trayecto de 8 kilómetros ida y vuelta, 8 o 10 kilómetros, 60.000, 70.000 velones puestos alrededor de la ribera, y los músicos tocando. Y los músicos tocando música barroca, esa música, y con cantantes. Y uno de ellos, que es una de las grandes figuras culturales del siglo XVIII en España, es Farinelli, el castrato. Farinelli, y ya con esto acabo, era un poco como si hoy lo contextualizamos como si estuviéramos hablando de fútbol. Farinelli era la gran estrella en Londres, del teatro en Londres, y de la corte inglesa, y allí estaba con Händel. La película que hicieron en el 94, ese tema, bueno, un poco aproximado, pero no responde exactamente a la realidad, pero bueno. Y lo que hacen con Farinelli es que precisamente Isabel de Farnesio lo había fichado a golpe de talonario a la corte de Londres para traérselo a Aranjuez, precisamente a Felipe V, al padre de Fernando, para que le cantara, porque Felipe V vivía de noche, para que le cantara, y cantándole y tocándole lograra animarlo. Era uno de los métodos terapéuticos de la época, ¿no? Bueno, con Fernando VI lo que hace es que desarrollan eso y bueno, pues esos espectáculos culturales tienen que ser absolutamente increíbles, ¿no? En fin, y poco más os puedo decir. Si tenéis algo que preguntar, extraordinario. Y muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto.